Iván Cepeda les ha ganado en Frank Khalid y que lo que dijo es verdad y está documentado. El hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, fue promotor y lo comprobó la justicia. No respetan las instituciones de justicia. Santiago Uribe Vélez creó el bloque, creó el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que actuó en mi territorio, en el norte de Antioquia. Veamos esas declaraciones que dio el candidato Iván Cepeda en Medellín y que han provocado pues toda esta tanda de trinos por parte del expresidente Álvaro Uribe, que muy molesto le ha respondido. ¿Qué fue lo que dijo Iván Cepeda en Medellín? Escuchemos. Desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa, quienes eran de la entraña de las estructuras narcotraficantes de Pablo Escobar y de los paramilitares. Fuerte, ¿no? Fuerte porque, pues, incluso se había dicho que Iván Cepeda, cuando fue hace ya más de un mes a Medellín también y dio unas declaraciones en donde habló justamente sobre su plan de gobierno y su programa de gobierno, pues él había dicho que lo habían malinterpretado, que lo sacaron de contexto, que él no quería decir que Antioquia era la cuna del paramilitarismo, y en ese momento pues sí, se vio que en efecto pues él dijo otras cosas sobre los antioqueños y demás, pero aquí sí se va de frente contra pues Álvaro Uribe, y la gente también muy pues receptiva escuchándolo y también haciendo pues estas arengas contra el expresidente allí en esta región que es tan uribista, ¿no? Este evento, ¿cuándo fue, Julián? El sábado. Y hubo flujo sí, claro. de gente. Incluso pues la señora que ustedes ven al lado de Iván Cepeda es una de las madres buscadoras de la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Yo creo que él le está apuntando a eso, ¿no? O sea, él está en una región claramente uribista, o sea, dominada por el uribismo, y creo que los adeptos que pueda encontrar o los votos que pueda encontrar van a ser el del discurso antiuribista, ¿no? O sea, de ese nicho pues en Antioquia, y creo que es un poco lo que está buscando Iván Cepeda, y es ganarse, o sea, sabe que del lado del uribismo no va a conseguir votos, entonces lo que más le conviene, diría yo, estratégicamente es irse con este discurso de anti-Uribe, que no vuelva Uribe, que esto fue lo que vivimos con Uribe, y pues ahí, aunque pocos, yo sí creo que hay algunos votos, como por ejemplo las víctimas o las madres de las víctimas. Y hay que decir que igual, o sea, esto también es una respuesta a los señalamientos por lo de la segunda Marquetalia, ¿no? O sea, es que todo va encadenado. Claro, por eso también es importante ver qué fue lo que respondió el expresidente Álvaro Uribe, porque no se quedó callado y también pues le ha lanzado señalamientos contra el candidato Iván Cepeda. ¿Qué dicen los trinos? Leamos algunos, Julián. Es que Laura aquí me preguntaba, que me decía que en el chat estaban diciendo mucho que por qué le decíamos bandido, que quiero hacer esa aclaración también. Laura, hagamos la aclaración. No le estamos diciendo bandido a Cepeda, son citas textuales, por eso están entre comillas, es lo que ellos mencionaron, no es lo que estamos mencionando acá. Uribe le ha dicho a Cepeda bandido camuflado y Cepeda le responde diciéndole narcoparamilitar. Pero fue al primero, narcoparamilitar, y después bandido camuflado. Entonces, el mismo 28 de marzo, el sábado, el señor Álvaro Uribe Vélez puso el siguiente trino:
Cepeda, bandido camuflado de derechos humanos. Le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich. Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por los criminales. Después pone el primer minuto de Cepeda, que es donde dice: Cepeda ha sido pésimo senador, ausentista el 40% de las sesiones, se dedica a sobornar testigos para que me acusaran y ni así pudo sustentar su afán de afectar mi reputación. Cepeda es candidato del narcoterrorismo que benefició con impunidad, ayudó a pasar 48.000 hojas de coca, hojas de coca a más de 300.000. Hectáreas. Hectáreas. Yo es que no sé si era grosería o qué, pero era hectáreas. Luego dijo, esta tarde, en el minuto de Cepeda diré porque reconozco que porque es el candidato del narcoterrorismo, repetiré respuesta a sus acusaciones. Cepeda es exponente de un vicio y corrupción, llegar al Senado, registrarse y salir durante la sesión o presentar excusas para asistir al juicio en mi contra, donde dijo que no le constaba aquello, por lo cual me ha acusado. Ahí habló después del libro que escribió Iván Cepeda junto a Lirio Uribe. Dice: Cepeda escribió la canallada del libro A las puertas del ubérrimo, que es un retrato de la mala fe y de la incapacidad de mentir del autor. Camarada, negar la verdad cuando convenga la revolución. Cepeda mentiroso, pidió un vehículo de la Defensoría del Pueblo para visitar la cárcel provisional de Urrá y se fue para hacer espionaje al ubérrimo. Me acusó de gastar dineros públicos para mejorar el riesgo que no existe. Bueno, todo desatado. Eso lo hizo ayer. Está desatado el expresidente Álvaro Uribe. Está bravo. Y bravo, sí, y respondiéndole dice, al... Póngamelas como quiera, por esto me meto en todas las candelas, no rechazo desafío, no he robado ni un peso, he servido al interés público con probidad, eficiencia y austeridad. También he cometido errores, el país mejoró, no quedó perfecto. Bueno, pues saludemos a esta hora a nuestro primer invitado porque vamos a tener justamente un debate sobre esto que está pasando con estos dos importantes personajes de nuestra política colombiana. Está conectado a esta hora con nosotros Juan Espinal, él es representante a la Cámara por el Centro Democrático justamente y además antioqueño. Representante, gracias por estar aquí unos minutos con De Frente, bienvenido. Hola, muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para la trabajo de Frente y bueno, para los oyentes, muchísimas gracias. Gracias, representante. Bueno, usted como pues miembro del uribismo, de este partido del expresidente Álvaro Uribe, ¿qué nos puede decir sobre esta polémica y pues sobre estos señalamientos que está haciendo el expresidente contra el hoy candidato a la presidencia Iván Cepeda? Bueno, Paola, arranquemos mejor por los señalamientos de Iván Cepeda al presidente Uribe. Esto no nació como una reacción al asesinato de Miguel Uribe cuando conocimos el tema de la segunda Marquetalia. El 12 de febrero, cuando desconocíamos completamente la información, Iván Cepeda estuvo en el Parque Berrío señalando al presidente Uribe y diciendo que Antioquia era una de la narcoeconomía, del terrorismo de Estado, de la parapolítica. Y se repetirá el episodio este sábado en el Parque San Antonio, en un escenario creo que mucho más profundo, con un discurso de odio, de señalamientos sistemáticos en contra del presidente Uribe, de su familia y de todo nuestro partido político. Incluso cuando estaba escuchando el video que ustedes publicaban hace unos minutos, pues todo el clamor era Uribe Paraco, Uribe Paraco. Y acá lo que nosotros hemos vivido y hemos padecido es una persecución sistemática del señor Iván Cepeda en contra del presidente Uribe, familia y de nuestro partido político. Así que esto no nació simplemente como una reacción del asesinato de Miguel. No, esto viene desde el 12 de febrero y ese contexto es supremamente importante. Segundo, el doctor Granada en una de las audiencias le preguntó a Cepeda si él tenía información de nexos del presidente Uribe con grupos paramilitares. Y el señor Cepeda respondió que no. Ahora, claro, como estamos en el debate político, como él sin duda está un poco desesperado para captar apoyos políticos, pues vuelve a nacer realmente el discurso de Uribe paramilitar, Centro Democrático, un partido de paramilitares, y
también obviamente sobre la mesa. Es que acá se viene nuevamente en espacio, especialmente en Antioquia, de señalamientos de odio, de persecución sistemática, no solamente contra el presidente Uribe, contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. Recordemos el famoso tarimazo, donde estuvo el presidente Gustavo Petro, liderado por una de las senadoras de Antioquia, y donde señalan realmente unas responsabilidades, unas presuntas responsabilidades del alcalde de Medellín, y donde también obviamente se siembra un discurso de odio en contra de nuestro partido. Y acá lo que sí hay que hacer es que es el doctor Cepeda el que tiene que responder por su relación directa con las FARC. Recordemos con Raúl Reyes, el correo de alias Ingrid en días por pedido del compañero Iván Cepeda. Estoy coordinando la unidad que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. La Interpol certificó que los archivos no fueron modificados después del decomiso del computador de Reyes. Una investigación de La Silla Vacía y la Liga contra el Silencio certificó que la mención de Iván Cepeda en el computador de las FARC no fue un montaje, y que la aparición sí coincide con las circunstancias y el contexto y los personajes de esa guerrilla. Nosotros hemos insistido mucho en el Congreso de la República, no se abre el debate de la FARC política para que lo conozca el país. Se abre el debate de la parapolítica, maravilloso, los que estuvieron en la cárcel o están en la cárcel por temas de parapolítica, pero ¿por qué no abrimos el debate de la FARC política? Acá no simplemente se puede conocer una parte de la historia, acá se tienen que conocer las dos realidades de la historia, Paola. Representante Juan, yo quisiera preguntarle por cómo impacta esto las elecciones, teniendo en cuenta que, pues, si bien Álvaro Uribe no es el candidato, pues sí es el referente político de una Colombia que aún le apuesta al centro democrático, que le apuesta a la derecha colombiana. Iván Cepeda, pues, que es el que está llamado a seguir con el proyecto político de Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve este debate, que incluso no sea entre los dos candidatos, sino entre dos rivales que han estado en los juzgados y que han estado en el Congreso de la República? Bueno, yo lamento mucho que esto esté ocurriendo. Es una realidad que hay una gran polarización en el país. La ciudadanía está cansada de la polarización, pero también se lo digo con todo el respeto. Nosotros siempre como partido, desde el 2014 que nació el Centro Democrático, hemos sido objeto de persecución y del debate de odio, el discurso de odio de la oposición, en cabeza de Gustavo Petro y en cabeza de Iván Cepeda. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Enfrentar el debate, hablar con la verdad como siempre lo hemos hecho, mostrar las cifras como el presidente Uribe recuperó el país y combatió a los bandidos entre el 2012 y el 2010. Yo creo que la rabia de ellos es porque Uribe logró desmovilizar 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. ¿Cuántos ha desmovilizado la Paz Total? Ni uno. La Paz Total lo único que ha hecho es fortalecer a las estructuras criminales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Un país completamente invadido en coca, que ha generado más de 180.000 hectáreas de deforestación, que el oro está en un 85% en manos de los ilegales en nuestro país, y una fuerza pública debilitada. Entonces, pues no nos vamos a dar en este tipo de peleas. Obviamente hay que responderle a Iván Cepeda y hay que responderle al pacto histórico, pero nosotros vamos para adelante con la campaña de Paloma Daniel Oviedo, enamorando a la ciudadanía. Mire la mezquindad. Dice una senadora del pacto histórico que Paloma Valencia se tiene que ir para las procesiones porque no tiene apoyo de la ciudadanía, y que por eso tiene que mostrar realmente que está rodeada de la ciudadanía metiéndose en las misas de Semana Santa. Hombre, eso realmente es muy rastrero. Pues fuimos a Santa Fe de Antioquia de manera muy respetuosa, diferente a lo que hizo Iván Cepeda el sábado. Mientras él llegaba el sábado en una tarima a destilar odio, Paloma llega a Santa Fe de Antioquia a la procesión y a la de Ramos, muy tranquila, ni volanteamos, ni hicimos proselitismo políticamente, un acto de fe. Pero bueno, esa es la diferencia entre nosotros frente a lo que representa el público y a la campaña que ellos hacen. Representante
Andrés, usted habla precisamente, Juan, discúlpeme, usted habla precisamente de esas calumnias o de esa campaña sucia en la que ustedes no quieren caer, de acuerdo a sus palabras, pero sí hemos visto igual muchos ataques de lado y lado, no solo de Cepeda hacia Uribe, y pues usted cree que sí están cayendo un poco en esa campaña que usted está criticando, donde termina la calumnia y empieza una crítica política legítima en este caso. No, yo lo que creo es que uno no se callado. Uno no puede guardar silencio. Mire, yo quiero recordarles algo. Cuando ganó Gustavo Petro, hace 4 años, el Centro Democrático fue el primer partido en salir a manifestar en un trino del presidente Uribe y de nuestro partido la victoria en democracia de Gustavo Petro. Nosotros, como partido político bajo el liderazgo del presidente Uribe, tuvimos 4 reuniones con el presidente Gustavo Petro. La primerita fue cuando él quedó electo. Yo estuve en esa reunión como vocero de la Cámara de Representantes de mi partido. Y en mi libreta yo tomé nota de todo lo que expresó el presidente Gustavo Petro. Y no hay nada diferente a lo que él pretendía hacer. Y nosotros, la intención, en medio de la diferencia política e ideológica, una oportunidad como oposición para buscar diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Posterior 3 reuniones para hablar de la mesa de diálogo con el ELN, la reforma a la salud y la reforma tributaria del año 2022. Y yo se los tengo que decir con total claridad, ustedes que son periodistas con altura ética, nosotros no recibimos realmente apertura de diálogo con el gobierno nacional. Al contrario, rechazo absoluto frente a nuestras propuestas como oposición, frente a nuestro debate técnico en el Congreso de la República, frente a todas las reformas sociales que presentó el gobierno. Contrario a ello, lo único que hemos recibido es ataques y persecución sistemática al gobierno. Es que para nosotros también es muy difícil. No vayan a creer, nosotros nos asesinaron a un compañero, asesinó Miguel Uribe Turbay, y nosotros lo único que estamos reclamando es justicia verdadera. ¿Quién dio la? Y claro, en un momento cuando conocemos una información por parte de la Fiscalía y salimos a reaccionar, pues claro, recibimos muchos más ataques sistemáticos del gobierno, del candidato del gobierno, de sus congresistas actualmente elegidos en el pacto histórico, y señalamientos muy duros y muy profundos en contra de nuestro partido político. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar callados si a nosotros nos asesinaron hace unos meses a un compañero que era promesa política para este país, un joven de familia que dejó un niño de 5 años, que dejó a su esposa, a su padre, que dejó a todo un equipo que creía en una causa? ¿Cómo nos vamos a quedar? Y aquí no pasó absolutamente nada. Y el presidente Petro, recuerden que cada que tenía oportunidad en la tarima con la bandera de guerra a muerte, a amenazar a los congresistas del país, a amenazar la oposición, a amenazarlos a ustedes, a los medios de comunicación, a los periodistas, a la justicia, cuando no le parece que decisiones acertadas que lo favorezcan a él. Ese es el gobierno que nosotros tenemos. ¿Estoy diciendo algo que es mentira? Para nada. Esta es la realidad que estamos padeciendo, no solamente nosotros como oposición, todo un país. ¿Y cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha en Colombia, permanezca la democracia y la libertad de los colombianos. Esa es nuestra lucha. Sí, representante, permítanos un minuto porque también está con nosotros conectada a esta hora la senadora del Pacto Histórico, a quien usted también mencionó hace unos segundos en su respuesta, Isabel Zuleta. Senadora, gracias por conectarse con nosotros aquí en De Frente. Y bueno, estamos hablando justamente de este debate, este nuevo round, si se puede llamar así, entre el expresidente Álvaro Uribe e Iván Cepeda, quienes en las últimas horas pues se han compartido mensajes no tan chéveres, pues amigables. Con algunos ni tan amigables, sí, con algunos señalamientos. El uno le dice al otro que es un bandido camuflado y pues Cepeda le responde, o no, más bien Cepeda le dijo primero al expresidente Álvaro Uribe que es un narco paramilitar y él le responde diciéndole que es un bandido camuflado. Usted, como senadora también de la región antioqueña, ¿qué nos puede decir sobre este debate y sobre los señalamientos que le han hecho desde el uribismo, desde el expresidente Álvaro Uribe al candidato Cepeda?
Bueno, aquí quedó en evidencia la animadversión por la verdad que tiene el Centro Democrático, que tiene el expresidente Álvaro Uribe, que tiene sus congresistas. Acaba de afirmar el representante hoy, senador electo, que nuestro presidente Gustavo Petro le ha amenazado, los ha amenazado, lo que corresponde con una amenaza que es un delito, es una denuncia. Nosotros acudimos ante la justicia, hemos sido perseguidos por la justicia porque ha sido utilizada políticamente. Nosotros no utilizamos la justicia de manera política. Iván Cepeda ha sido un luchador por la verdad. Considera que el corazón de su proyecto político que le presenta al país para que el próximo 31 de mayo pueda salir el colombiano y la colombiana de a pie a devolver la esperanza de este país, a continuar con un proyecto político que para nosotros es crucial, y ese corazón es el poder de la verdad. Y les molesta, le incomoda. Yo lo que veo con las expresiones del expresidente y de su bancada es un desespero porque no se conozca la verdad en Antioquia, porque no hablemos de los 6 millones de víctimas del paramilitarismo en Colombia, porque no hablemos de lo que sucedió con el parqueadero Padilla, que lo mencionó también el candidato presidencial Iván Cepeda, que no hablemos de la masacre del Aro, que es mi tierra, que no hablemos de la masacre de Segovia, que no hablemos de las masacres que han ocurrido en tantas partes de Antioquia. Y esa verdad que tanto les incomoda es la que nosotros estamos llevando al escenario público. Yo estoy absolutamente emocionada de que la gente haya por fin superado ese miedo, ese terror, que es la estrategia que han ellos liderado, porque eso es lo que representa el uribismo. Una estrategia de terror, de sangre, de amedrentamiento, de miedo, para que la gente no exprese sus ideas libremente. Y si no, ¿qué hizo el candidato del Centro Democrático el día sábado en la plaza, en los alrededores de la plaza? Un candidato que no salió electo a la Cámara de Representantes y que repartió un volante, mientras al mismo tiempo lo que le decía a la gente era improperios sobre nuestro candidato. No saben debatir con responsabilidad, no son capaces de llevar eso que ellos consideran terrible a la justicia, porque saben que Iván Cepeda les ha ganado en Frank Khalid y que lo que dijo es verdad y está documentado. El hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, fue promotor y lo comprobó la justicia. No respetan las instituciones de justicia. Santiago Uribe Vélez creó el bloque, creó el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que actuó en mi territorio, en el norte de Antioquia, que nosotros padecimos en esa hacienda los exabruptos de la fuerza pública y del paramilitarismo, que actuaban de manera conjunta, porque yo fui víctima directa de esa situación. Entonces lo que no quieren es que hablemos de eso, pero tampoco quieren que recordemos la relación estrecha que existe hoy entre Santiago Uribe y el dueño del periódico El Colombiano, porque eso también hay que decírselo a la población. Nosotros hemos sido perseguidos por los medios de comunicación, no solo por El Colombiano, sino por la revista Semana. Cada que tienen la oportunidad de atacarnos, así como ellos con sus volantes, diciéndole a la gente que no se acerque al parque, que no vaya a la manifestación pública, y la gente con más ganas está yendo a la manifestación pública, con más ilusión se acerca para poder expresar ese sentimiento que teníamos aquí atragantado de lo que se tiene que decir en este departamento, el departamento con mayor número de víctimas del conflicto armado en el país, con mayor número de desplazamientos, con mayor número de desaparecidos, porque sí, hay mucho que decir, lo estamos por fin diciendo. La gente se manifestó en la plaza pública y lo que yo veo es que Álvaro Uribe está desesperado con lo que está sucediendo, porque quisieron borrar la verdad. Quisieron desconocer estos hechos tan graves que padecimos en Antioquia. No, no vamos a olvidar las masacres. Solamente mi movimiento y yo hemos documentado 210 masacres. Hemos documentado los desaparecidos que quedaron bajo las aguas de Hidroituango. Y no, no vamos a ceder. Por más que les desespere, por más que nos
nos acorralen, por más que su medio de comunicación lo único que tenga para decir es improperios en contra de nuestro candidato, en contra de nosotros y de todos los del pacto histórico. Sobre ese tema, muchísimas gracias por esa respuesta, senadora Isabel Zuleta. Sobre ese tema de los improperios, yo creo que ha sido, digamos que uno de los puntos claves de esta discusión, y quisiera preguntarle al representante Juan Espinal sobre este tema, y es, claro, ha habido unos señalamientos de Iván Cepeda sobre Álvaro Uribe calificándolo como narco paramilitar. Usted dice, él no tiene pruebas, él ha dicho que no tiene pruebas para sustentar esta afirmación, pero también el expresidente lo ha catalogado como el candidato de las FARC, y desde un espectro de la derecha también lo han acusado de ser guerrillero. ¿Qué fundamentos tienen ustedes para hacer estas afirmaciones, o con qué sustentos se basan para hacer estos calificativos? Pues bueno, el Cepeda en el debate del... Qué pena el ruido acá. El señor Cepeda, en el debate del proceso en contra del presidente Uribe, pues le respondió al abogado de la defensa del presidente Uribe que no tenía realmente pruebas para que reafirmaran que el presidente Uribe tenía relaciones con grupos paramilitares. Y yo vuelvo a insistir, qué bueno sería abrir el debate de la FARC política a nivel nacional. El doctor Iván Cepeda, como senador, durante el debate sobre la creación del partido político de las FARC, llamó a Iván Márquez para consultarlo sobre una proposición presentada por el hoy Galán, tema que todos los medios de opinión pública. Él, el doctor Cepeda, de Pantrix, tras su captura por narcotráfico, y Cepeda la operación de un entrampamiento y defendió su permanencia en la JEP. Santrich fue liberado, pero luego se fugó a Venezuela, y ellos conformaron la segunda Marquetalia con el señor Márquez, quienes hoy, la segunda Marquetalia está señalada por la justicia de haber dado la orden de asesinar al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Entonces, qué bueno que se abriera el debate. Si vamos a hablar de verdad, listo, hablemos entonces de las dos realidades y las dos verdades, de la parapolítica y de la farpolítica. Yo creo que eso sería realmente lo más importante para todo el país. Representante Juan, pero ahí de paso yo quiero preguntarle, son acusaciones bastante graves las que ustedes hacen contra Iván Cepeda, pues digamos señalamientos que no son menor cosa, hablar del candidato del narcoterrorismo o hablar de FARC política. ¿Por qué no han llevado esos señalamientos a instancias judiciales? Uh-huh. Claro que sí, es que recuerden que el presidente Uribe denunció, y él realmente termina ser denunciado por el doctor Cepeda, y se invierte el proceso en contra del presidente Uribe. En el Congreso de la República, en varias oportunidades hemos insistido en el debate de la farpolítica, pero no lo hemos logrado. Pero bueno, pero fue una denuncia contra Cepeda. Fue una denuncia contra Cepeda por falsos testigos, pero todo gira alrededor es de los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo, pero no era por el tema de la FARC política. Claro, son dos cosas completamente diferentes, pero nosotros en el Congreso de la República hemos insistido en el debate de la FARC política, pero no lo hemos logrado. Esperemos que en algún momento lo logremos y abramos el debate a nivel nacional, sí, como lo dice la doctora Isabel Zuleta. Hay que defender la verdad, pues defendamos las dos verdades para que la opinión política la conozca. Y mire, sin duda, el doctor Cepeda pues seguramente va a iniciar acciones penales en contra del presidente Uribe. Pues bueno, serán los estrados judiciales donde nos encontremos. Sí, justamente, senadora Isabel Zuleta, usted que tiene que responder frente a esto que desde el uribismo pues han insistido, y es en ese vínculo que puede tener, bueno, no es que usted tenga que responder, sino usted qué opina, en ese vínculo que ellos insisten en que existe entre el candidato Iván Cepeda y la guerrilla de las FARC. Bueno, yo lo que puedo decir es que aquí ya la justicia, y aunque ha tardado mucho, de verdad, las víctimas estamos muy cansadas de esperar la justicia, pero ha llegado. Después de tanto tiempo, ver la condena de Santiago Uribe Vélez para nosotros es realmente importante. ¿Y por qué importante?
porque la creación de un grupo paramilitar que logre probarse, que se demuestre que se cometieron homicidios, que se demuestre que se impulsó ese grupo paramilitar, es lo que debe ocurrir. Y claro, aquí ya está demostrado. No estamos hablando de una especulación, fueron muchos años y pasó lo mismo que hoy pasa con Álvaro Uribe Vélez. A Santiago Uribe Vélez lo habían declarado que no tenía nada que ver, que no era verdad este proceso y se reabrió precisamente porque la justicia operó y porque hay suficientes pruebas. 28 años de cárcel. No estamos hablando de cualquier condena, estamos hablando de una situación del hermano del expresidente. En cambio, ellos solo tienen especulaciones. Aquí no hay pruebas, por eso acudir ante la justicia es tan importante. Nosotros tenemos, además de pronunciamientos de las honorables cortes, de los jueces, de los magistrados, tenemos sentencias a nivel internacional. Nosotros no nos hemos quedado quietos. Sin embargo, ellos solo hablan de que la farsa política y el debate. No, es porque no creen en la justicia, porque saben que allí han perdido. Porque se invirtieron los papeles cuando denunciaron al senador Iván Cepeda, es porque ellos eran los culpables. Y a mí no me queda ninguna duda de que la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez va a cambiar y va a terminar como su hermano, en la cárcel, porque no pueden seguir tapando el sol con un dedo. La realidad que tiene hoy Colombia es la certeza de su participación en todo este entramado que hemos padecido en Antioquia y en Colombia, que es la creación, el impulso de grupos paramilitares, tal como su hermano lo hizo. ¿Por qué? Porque muy cercanos sí son, claro, pero a mí también me preocupa es la persecución que nosotros vivimos. Es que fuimos amenazados el día sábado. Es que la entrega de ese panfleto fue una situación muy grave de lo que pasó, porque antes decían, no, es que les dejábamos hacer, les dejábamos tener estas expresiones políticas en Medellín. Pues el día sábado ya vimos que un ex candidato y militante del Centro Democrático estuvo en el mismo parque entregando estas mismas afirmaciones que hoy no son capaces de llevar a la justicia, porque no han logrado demostrar nada en relación a esa actuación del compañero Iván Cepeda, que no ha sido otra cosa que la misma que yo he tenido en el proceso de paz urbana, porque aquí todo el que trabaje por la paz es señalado, es perseguido, como lo hizo el representante hace unos momentos en este mismo espacio. Sí, nosotros que hemos dicho, hay que darle un lugar social a quienes han participado de los grupos al margen de la ley, incluido a Álvaro Uribe, incluido al hermano de Álvaro Uribe, hay que darles un lugar social. Si fueron o son criminales, ¿los vamos a dejar como criminales? El llamado tarimazo fue un lugar social para esas personas que cometieron graves delitos, así como el hermano de Álvaro Uribe cometió graves delitos, comprobado por la justicia. ¿Qué queremos? Resocialización para esos criminales. Eso es lo que quiere este proyecto político y le da un lugar social como se le dio a las FARC. Claro que sí, no son combatientes o excombatientes, firmantes de paz es el lugar social. ¿Cuál es el lugar social que quiere Álvaro Uribe Vélez cuando se resocialice? ¿Cuál es el lugar social que le va a dar a Santiago Uribe Vélez la sociedad colombiana cuando se resocialice, cuando pague su condena? Cuando le cumpla la justicia? De eso estamos hablando. Nosotros hablamos de paz, ellos hablan de guerra, ellos hablan de violencia. Nosotros hemos demostrado la guerra y la violencia en nuestra contra, pero ellos no la han demostrado, no han demostrado esos supuestos nexos. Así que sí, nosotros lo que estamos esperando es que este debate continúe. Tiene toda la razón el representante. Por supuesto que queremos que este debate continúe, porque nosotros, la justicia es una sanción social. Es que no se olviden los hechos. Para nosotros no es suficiente con la condena de 28 años. No, no es suficiente. Nosotros queremos más. Queremos una sanción social. Y es que el país sepa que ese señor, Santiago Uribe Vélez,
trabajó y se reconoció la relación con Manuel Santiago Mejía, el dueño del periódico El Colombiano, porque nosotros no estamos dispuestos a seguir simplemente aceptando las calumnias, las injurias, el atropello del periódico El Colombiano, que fue el que salió a decir, porque no fuimos nosotros, que Iván Cepeda era una persona no grata en mi departamento. Aquí quedó claro que es una persona grata, bienvenida, porque nos acompaña a las víctimas. Esa es la diferencia, a las víctimas todas. Iván Cepeda acompaña a las víctimas de crímenes de Estado porque nos ha acompañado toda la vida. Iván Cepeda acompaña a las víctimas de las FARC, esas de las que tanto habla el Centro Democrático. Sí, Iván y nosotros hemos acompañado a víctimas de las FARC. Yo misma llevé a las FARC ante la JEP y le dije que me tenía que ayudar a buscar a los desaparecidos. Así que no, ese sesgo no lo tenemos nosotros, solo lo tiene el Centro Democrático. Todas las víctimas son importantes, todas, y a todas estamos dispuestas a acompañar su búsqueda, acompañar que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sí, representante Juan, ¿usted qué responde a esto que acaba de decir la senadora Isabel Zuleta? Mire, simplemente aquí uno ve como una especie de juzgamiento anticipado. El debido proceso en contra de Santiago Uribe está en tránsito, de igual manera el proceso contra el presidente Uribe. Pero bueno, yo estoy en una semana de mucha reflexión, no me voy a frescar realmente en debates de odio de este tipo, y que sea la justicia realmente la que hable. Pero entonces representante, eso significa que usted, y a la ley. Eso significa que usted ya entonces cambió de opinión frente a lo que dijo la semana pasada, y es que quería buscar justamente que el senador Iván Cepeda sea declarado persona no grata en Antioquia. No, yo no he buscado que él sea declarado no grato, en ningún momento lo he dicho. Mire, aquí hicimos un llamado al senador Cepeda para que respete a Antioquia. Oiga, ¿cómo es posible que él diga que esto es una narcoeconomía, que aquí hay terrorismo de Estado y que esto es una tierra de parapolíticos? Bueno, ellos tienen su discurso, tienen sus argumentos, Paola. Dejémoslo así. Yo estoy en una semana de reflexión, estoy en mi pueblo disfrutando la Semana Mayor. Que sea la justicia de este país la que hable. Y nosotros con Paloma Valencia, con Juan Daniel Oviedo, vamos a ganar la presidencia. Y eso sí, les daremos garantías a la oposición, garantías que nosotros no hemos recibido de este gobierno. Bueno, pero ya que usted está en ese mood y lo entendemos y lo respetamos perfectamente, representante Espinal, yo sí quiero preguntarle a la senadora Isabel Zuleta por algo que ustedes desde el Centro Democrático han dicho y han insistido, e incluso pues lo comentábamos también al principio de esta conversación, y es el tema del fracaso de la paz total y cómo pues desde el gobierno a estos gestores de paz se les ha permitido pues que sigan siendo unos actores políticos y participen en una negociación, en unos diálogos, pero al mismo tiempo que sigan cometiendo crímenes y pues que, por ejemplo, en el caso del señor Iván Márquez, el señor Zarco Aldinever, el señor Jesús Santrich, se les dio una oportunidad en su momento y pues ahora ellos conformaron la segunda Marquetalia y termina siendo la segunda Marquetalia pues la que termina con la vida del senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. ¿Usted qué piensa o qué dice de eso, senadora Zuleta? Bueno, yo creo que la paz no puede seguirse viendo como un favor. El problema del planteamiento que usted realiza es que ve la paz como un favor. Y ese es el planteamiento de la derecha. Nosotros vemos la paz como un derecho, porque así está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución plantea la paz como un derecho y dice expresamente que las soluciones pacíficas, las soluciones dialogadas a cualquier conflicto, a las violencias, son un derecho en Colombia. No son un favor. No es que les hicimos un favor. No. Estamos respetando la Constitución. Y eso hace que el proceso que tienen cada uno de estos actores también sea distinto. ¿Cuál es la novedad de la paz total? Que no es cierto que es un fracaso. Y tenemos cifras para demostrarlo. Claro, es difícil, es complejo,
Tiene sus altos y sus bajos, claro que sí. Hemos ensayado muchísimas metodologías en Colombia, pero primero no hay reconocimiento de estatus político y esa fue la diferencia con la paz total. La ley de paz total hace la diferencia entre cuándo hay reconocimiento de un estatus político y cuándo no, y habilita los diálogos sin reconocimiento de estatus político. Y esta ley fue avalada por la Corte Constitucional. Es decir, hoy nosotros no solo dialogamos con grupos al margen de la ley con una intencionalidad política o con un estatus político. No, también hablamos con grupos al margen de la ley, con estructuras del crimen organizado de alto impacto sin necesidad de darle estatus político. Esa es la gran novedad. ¿Por qué? Porque lo que plantea la ley es que hablemos con todos los generadores de violencia, porque el derecho a la paz es de todos los colombianos y de todos los territorios, independiente de la intencionalidad del sujeto agresor. Porque es más importante la ciudadanía que el sujeto agresor, que el grupo organizado. Es más importante la vida de nosotros, los de a pie, los que no estamos en esos grupos. Por eso el cambio de visión es complejo y entendemos que es muy poco tiempo para que la ciudadanía pueda decir, vea, es más importante que nosotros nos veamos ahí representados. ¿Por qué ha sido un éxito la paz total? Porque por fin llegamos a los territorios. Por fin la paz es territorializada, sin los procesos de paz total hoy, por más que estos señores algunas veces no hayan cumplido, por más que sigan delinquiendo, porque los procesos de paz son poco a poco, porque necesitamos una ley de sometimiento, porque necesitamos que el Congreso le haga caso a la Corte Constitucional, porque hemos presentado 2 proyectos de ley de sometimiento y ninguno se ha puesto en consideración, ni siquiera se ha agendado en el Congreso. Entonces, el éxito de la paz total es que ha permitido que se cumpla otro proceso de paz. Hoy, por las mesas que se tienen abiertas, se ha permitido la implementación de los acuerdos de La Habana, de los acuerdos del Teatro Colón. Entonces, sin otros procesos que permitan que la institucionalidad llegue a través del diálogo, a través de la inversión social a muchos territorios del país, no se cumple ni siquiera el anterior acuerdo. Las garantías de no repetición solo son posibles si hay otros procesos de paz. Los que salimos desplazados del campo colombiano y llegamos a las ciudades hemos sido revictimizados por las estructuras urbanas. Así que necesitamos garantías de no repetición. Y eso es si hay diálogo con estructuras urbanas. Por eso es tan importante que miremos los indicadores. Les estoy dando solo uno, garantías de no repetición. 2, implementación de acuerdos con el proceso de las FARC. 3, la paz en medio de las elecciones que acaban de pasar del Congreso de la República. Nos hicieron un mapa de una alerta de la MOE por seguridad en muchos territorios del país, donde las mesas de paz, los procesos de paz nos concentramos y tuvimos unas elecciones en paz. Les hicimos comprometerse a esas estructuras, a esos grupos, no se metan en política, no afecten los procesos democráticos, no afecten a la ciudadanía. Y así ustedes lo pueden ver en todo el escenario nacional. Pero lo más importante, para terminar, la reducción de tasas de homicidio. Entonces, sí, es difícil, cada proceso es distinto, ya no tenemos un gran proceso nacional, tenemos más de 10 procesos en el país, complejísimos, pero avanzando, sobre todo salvando vidas, que es la prioridad de este proyecto político. Sí, sobre eso que usted está diciendo yo le quiero hacer otra pregunta, pero antes le pido el favor que no diga que mis planteamientos son de derecha, porque yo solo le estoy haciendo preguntas y no estoy haciendo ningún planteamiento, pero justamente desde la derecha, la candidata Paloma Valencia ha dicho pues que no se puede decir que la paz total ha sido un programa con éxito como usted lo está afirmando ahorita, porque estamos hablando que hubo un candidato a la presidencia que fue asesinado por unas disidencias de las FARC y justamente lo que dice la candidata es que por todo este tema del entrampamiento al proceso de paz y demás, pues se evitó que el señor Santrich y el señor Iván Márquez fueran extraditados y si ellos hubieran sido extraditados pues no hubieran matado a Miguel Uribe. Pues a ver, los procesos de extradición en Colombia no han resuelto nada.
Y son muchísimos los casos. Sí, los han extraditado y ha habido más muerte en Colombia. Y nosotros tenemos un ejemplo concreto aquí en el departamento de Antioquia, cuando decíamos que resolvió que se extraditara al máximo jefe del Clan del Golfo. ¿Qué resolvió si ese grupo criminal sigue creciendo, sigue aumentando? ¿Qué resolvió la extradición de alias Otoniel? Absolutamente nada, solo que no tengamos la verdad de los asesinatos de líderes sociales en el Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño, en tantas partes de Antioquia. Entonces, el primer planteamiento que ella hace es que si hubiesen extraditado, se hubiese evitado una muerte que nosotros también lamentamos profundamente. Y por eso le hemos exigido nosotros, Pacto Histórico y el señor presidente de la República, actuar de manera rápida y contundente a la justicia. ¿Les estoy escuchando el ruido o soy yo? Sí, aquí también. Sí, aquí también estamos escuchando un ruido. ¿Se está escuchando? Creo que es usted, senadora. ¿Hola? Ahí ¿Hola? la estamos escuchando. No, sí, la escuchamos perfecto. Sí, no, y ya bueno, como que paró. Sí. Era Pegasus, pero ya. Me asusté. Bueno, siga, senadora, por favor. Sí, que los procesos de extradición no han funcionado como pues debería ser. Y como afirma Paloma Valencia, que en esa hipótesis que plantea, porque toda hipótesis es originada desde un planteamiento político. Su hipótesis es que las extradiciones resuelven y habrían evitado un homicidio. Yo les estoy diciendo con un caso concreto que aquí nos han seguido matando el Clan del Golfo. Nos sigue persiguiendo a la gente, controlando los territorios y sin embargo su máximo jefe fue extraditado. ¿De qué nos ha servido esas extradiciones? En materia de derechos humanos, de garantía, por supuesto, para las organizaciones, en materia de la vida, de nada. Y lo que también quiero insistir es que nosotros hemos pedido justicia por el asesinato de Miguel Uribe. No es cierto que nosotros no estemos interesados en que haya justicia. Ha sido el presidente de la República, ha sido el Pacto Histórico el que más ha insistido a la señora fiscal. Cada que puedo reunirme con el señor ministro de Defensa, le pido por favor que todos nuestros órganos de investigación le ayuden a este país a saber la verdad sobre esa situación, porque no vamos a seguir permitiendo este tipo de situaciones en las que maten a la gente por ninguna de sus opiniones políticas, porque fue lo que nos hicieron a nosotros y nosotros no queremos que se lo hagan a nadie, a nadie. Entonces, no es cierto que nosotros no estemos conmocionados por el asesinato de Miguel Uribe. El homicidio de Miguel Uribe tiene que esclarecerse en todos sus sentidos, porque no solo era candidato presidencial, sino un senador de nuestra república. Y eso para nosotros es muy importante, tanto como para el Centro Democrático. Y hemos hecho todas las labores e insistido en ello. Entonces, no es cierto. Ahora, la segunda Marquetalia, que si bien estuvo en un proceso de paz, que si bien estuvo en una mesa sentada, ha tenido un montón de vertientes, un montón de situaciones también complejísimas de la guerra, de la violencia y sobre todo del narcotráfico. ¿Cómo resolvemos el narcotráfico? Es la pregunta. ¿Cómo no se siguen alimentando esos grupos criminales a través del narcotráfico? Aunque ya la única economía, nunca ha sido la única economía. El despojo de tierras también ha sido una economía ilícita que alimenta a esos grupos al margen de la ley. Y por eso yo he propuesto en el Urabá antioqueño que hagamos una comisión de la verdad sobre la tierra para abordar esa economía del despojo de tierras. Hay mucho por hacer en el país por la verdad, pero lo cierto es que el planteamiento de Paloma Valencia no es cierto. Nosotros queremos verdad, justicia con el asesinato de Miguel Uribe. Queremos verdad y justicia no solo para su familia, sus familiares, su grupo político, sino para todo el país. Representante Juan, yo quisiera preguntarle por el trino que puso el 28 de marzo el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando habla de que Cepeda es un bandido camuflado de derechos humanos, y en su última renglón dice: ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda impuesta a sangre y fuego por criminales. En ese sentido, cuando usted también nos hablaba
de reconocer la oposición si ustedes llegan al poder, de establecer de pronto ese diálogo, ¿en qué queda cuando el mismo Álvaro Uribe les dice que no se puede reconocer esta candidatura? ¿Usted opina lo mismo o cómo ve estas declaraciones del expresidente Uribe si llega a ganar, por ejemplo, pues la derecha en Colombia? Pues mire, ya lo dije, enfrascar en ningún debate de ese tipo. Seguramente el doctor Cepeda va a sus acciones penales, lo hemos escuchado, y seguramente lo harán y tendrán su derecho. Acá lo dije al principio de esta entrevista, el país está muy polarizado. Ojalá el próximo gobierno trabajar la polarización. Ojalá el próximo gobierno en cabeza de Palencia, que estoy completamente seguro, tenga la capacidad de escuchar y de tener más diálogo directo con la oposición. Cuando el presidente Uribe fue presidente de la República, le entregó todas las garantías a la oposición, protegió en materia de seguridad al doctor Gustavo Petro, a la senadora Piedad Córdoba, a todos los líderes de oposición, como hay que hacer realmente un presidente de la República. Y mire, debate muy profundo frente a Cepeda, frente a Uribe. Y yo creo que también es evidente que aquí hay un presidente Uribe, es que Cepeda se ha encargado de perseguir al presidente Uribe de manera sistemática. Yo creo que esa ha sido su labor principal como político, como líder y como congresista. Entonces, el presidente Uribe siempre, y no lo hace por lo que él escribe sus manifestaciones en otro de un partido. Apoyamos al presidente Uribe, es nuestro jefe natural, pero me voy más adelante. Ojalá a partir del 7 de agosto este país, en cabeza de quien sea, baje la polarización, porque yo no me quiero imaginar cómo será la presidencia frente a nosotros como partido. ¿Se va a dedicar a gobernar o se va a dedicar a perseguirnos a nosotros como partido político para tratar de meternos a una cárcel? ¿O nos va a dar garantías? La democracia es fundamental cuando hay una oposición, cuando hay un debate democrático fuerte, profundo y respetuoso. Un debate que nosotros intentamos hacer con el presidente Gustavo Petro. 4 ocasiones unidos con el presidente Gustavo Petro, dialogando frente a estos temas de país. Nunca escuchados, nunca aceptadas alguna argumentación por parte nuestra, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en formas sociales que presentó el presidente Gustavo Petro. Pero bueno, lamentablemente, y procede el gobernante de turno. No muy bien. El gobierno del presidente Iván Duque, cuando estábamos en la Cámara con la doctora María José Pizarro, me tocó a mí con él y con David Racero conciliar varios artículos que ellos querían y deseaban incluir en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, y lo hicimos. Y yo creo que independiente de la diferencia ideológica y de la profunda oposición, pues ese tipo de puntos de encuentros se tienen que llevar en el Congreso y realizar en el Congreso de la República. Vuelvo y pregunto, ¿cuál será nuestra suerte si el doctor Iván Cepeda es presidente de la República? ¿Tener garantías? ¿Vamos a tener seguridad? Porque es que fue en este gobierno donde mataron a Miguel Uribe. Muy bien lo que dice la doctora Isabel Zuleta. Están solicitándole a la Fiscalía que acelere el caso, la investigación, para conocer realmente quién la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Pero pregunto, ¿cuál será la suerte nuestra, el gobierno del doctor Iván Cepeda? Representante Juan Espinal, muchísimas gracias por este tiempo acá en De Frente. Nos alegra mucho pues que usted esté en este modo de reflexión, de dejar estos discursos de odio y de polarización. Ojalá usted se lo pueda decir al jefe de su partido político, al expresidente Álvaro Uribe, quien es pues la persona que en estas últimas horas ha estado trinando bastante agresivo contra el candidato que es para él la oposición. Ojalá el presidente Uribe no. Ojalá el presidente Uribe no. Ojalá todos los políticos tomáramos esta semana de reflexión, trabajarle un poquito al discurso agresivo de señalamientos y de juicios tipados. A ver si de pronto. Claro, todos, pero yo se lo digo es por su cercanía con Uribe.
Usted se lo puede decir directamente. Se lo bueno, digo está bien, para que se lo diga directamente. Gracias, representante. Claro. Un abrazo muy grande y una feliz Semana Santa para todos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?